Bueno, pues bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto que estemos aquí en este inicio de año con nuestro gran invitado que ya es tradición de todos los años y me da muchísimo gusto de verdad que tener este gran invitado que es Emilio Carrillo, que se dé ese tiempo. Yo sé que es una persona súper ocupada y que nos dé esa oportunidad de estar con nosotros, de escucharlo, de que nos mande tanta paz. Pues bueno, para mí es un regalazo que me da Rodrigo cada enero porque pues él, ya saben, como todos saben, su aniversario fue el 10 de enero y bueno, para mí es de verdad un privilegio tener como invitado a Emilio Carrillo. Para quien no lo conozca, aquí voy a leer un poquito quién es Emilio Carrillo. Él es doctor en economía y escritor. Tiene 89 libros publicados. Centró su vida hace tiempo en la espiritualidad y la expansión de la conciencia personal y colectiva. Ámbitos en los que ha compartido más de 1 millar de conferencias, talleres y encuentros, tantos online como presenciales en numerosos países. Dirige la Academia de la Conciencia y el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica. Así que, pues bueno, ¿qué más puedo decir? Uno de sus libros que me encantan es El Tránsito y también uno de los últimos que escribió, pues Jesús de Nazaret. Y bueno, muchísimas gracias, Emilio, por estar aquí con nosotros. Eh, Te voy a dejar para que te presentes un poquito y ya para empezar con las preguntas, si te parece. Bienvenido, Emilio. Pues muchas gracias, Ana Elsa. Encantado de compartir contigo, de compartir con todos los amigos y las amigas, sobre todo amigas de este canal, y de hacerlo además sobre un tema tan importante como es todo lo relativo a la vida, más allá de eso que llamamos muerte, la vida más allá del amor. Es un tema que desde que me interesé y mi vida se centró, como tú has dicho, en la espiritualidad y la conciencia, sin ningún tipo de duda siempre me ha atraído. Me ha atraído su estudio, el conocer experiencias, tanto del pasado como del presente, las enseñanzas de las grandes tradiciones espirituales con relación a esa vida después de la muerte. Y ciertamente todo ello se incrementó con un percance que tuve, como muchos sabéis, que me llevó a vivir hace ya años, eso fue en noviembre del año 2010, me llevó a vivir una experiencia cercana a la muerte, lo que hizo que, si ya estaba interesado sobre este tipo de asuntos desde hacía algún tiempo, a partir de ahí el interés por la vida más allá de la muerte se incrementó todavía más. Eso me ha llevado a compartir muchas experiencias, a escribir varios libros, el que tú has citado, por ejemplo, Ana Elsa, sobre el tránsito, vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte. También otro texto que tiene como título ¿Qué hay después de la muerte? Y todo ello lo hago en el convencimiento absoluto, tanto por lo que nos han enseñado los grandes sabios y sabias, como también por la experiencia de tanta gente y también incluida mi propia experiencia cercana a la muerte, el convencimiento de que la muerte no existe, de que la muerte es un imposible, un fantasma de la imaginación humana, la vida es un continuum, venimos aquí, desarrollamos una experiencia más o menos prolongada en lo que nosotros llamamos tiempo, y hay un momento determinado que aquello que realmente somos y que ha encarnado en el personaje que cada uno aquí estamos llevando a cabo, en mi caso este tal Emilio, una vez que esa experiencia ya ha dado de sí lo que corresponde, porque todo, aunque parezca increíble para nuestra mente, tiene un sentido profundo, que esa experiencia sea más o menos prolongada, que esa experiencia de encarnación termine de una forma o de otra, pero lo cierto es que lo que somos sigue siendo después del fallecimiento físico, y ese es el absoluto convencimiento con el que comparto, e insisto, un convencimiento que, viniendo de mi experiencia personal, también está alimentado fundamentalmente de otras muchas experiencias y de las grandes enseñanzas. Creo que hay mucho dolor en esta vida por la falta del entendimiento de lo que la muerte es. Si comprendiéramos que la muerte no existe, que la muerte es una puerta que se abre para ir a otra habitación de la vida, que está pegada a esta, que es la habitación de la vida que llamamos el plano de luz, con el nombre que le queramos dar. En la tradición cristiana se le llama el cielo, los orientales lo llaman el Devachan, el nombre es lo de menos. Lo cierto es que estamos aquí desarrollando esta experiencia de encarnación en el plano humano, en la habitación de la vida material, en la habitación de la vida
del plano físico y cuando se produce el fallecimiento físico, seguimos siendo, seguimos existiendo, lo que somos no cambia, lo que somos sigue siendo y esa existencia se desarrolla en la habitación de al lado. Como decía muy bien Agustín de Hipona, San Agustín, hablando de su hermano que había fallecido, está en la habitación de al lado y esa habitación de al lado es la habitación del plano de luz, donde también todos los que actualmente estamos en este plano que es la habitación del plano físico, pues también iremos exactamente cuando corresponda. Y hay mucho dolor y mucho sufrimiento por esta incomprensión, en la creencia muy generalizada de que con la muerte termina, y con la muerte no termina nada, bueno, termina la experiencia física que estamos desarrollando en el personaje, pero no termina realmente absolutamente nada. Insisto, la vida es un continuum y además hay un acompañamiento, ese acompañamiento con nuestros seres queridos, desde lo que de verdad somos, no se pierde porque pasen a la habitación de al lado. Aunque estén en la habitación de al lado, hay un hilo conductor amoroso, hay un hilo conductor de conexión profunda. Es verdad que no hay una presencia física, pero hay una presencia amorosa muy sutil, pero no menos potente, que cuando empezamos a percibir que efectivamente la muerte no existe, pues esa presencia la vamos sintiendo todavía con más claridad y con más rotundidad. Y a partir de ahí, pues estoy, como ha dicho Ana Elsa, a vuestra entera disposición para compartir en este diálogo al hilo de vuestras preguntas y al hilo de vuestras observaciones. Ay, muchas gracias, Emilio. Pues me emociona mucho de verdad que esté aquí con nosotros. Hay muchísimas preguntas, no sé por dónde empezar, si se las hago un poquito ahí revueltas. No, yo quería ir así como que más al tema que ir subiendo, pero pues hay muchas dudas. Primeramente, ¿no? Aquí es un grupo donde hay muchas personas que nuestros hijos, pareja, hermanos, padres murieron por suicidio. Entonces muchos preguntan, aquí por ejemplo están preguntando que las personas que tomaron la decisión de partir de esa manera, muchos dicen que es una manera de irse del diablo, ¿no? Otros que son como que malos, como que pensamientos, como que malas vibras, malos espíritus. Muchos hijos también como que se fueron enojados y también a las madres les preocupa mucho que se quedaron ya enojados, que si cómo están, que si ya no los perdonaron. Entonces, sobre todo en el suicidio hay mucha culpa, ¿no? Y si hay todas estas creencias, pues todavía aumenta. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con la denominada muerte, hace tiempo que me llamó la atención todo lo que tiene que ver con el suicidio. Y hace tiempo, amigos y amigas, que vengo ocupándome e intentando estudiar y acumular experiencias con relación al suicidio. Porque el suicidio tiene unas características enormemente singulares. Me refiero al hecho de que por más incluso que sepamos que la muerte no existe y que lo que nuestro ser querido es no ha fallecido y está en la habitación de al lado, pero siempre hay una añoranza física. Siempre hay algo en nosotros que nos gustaría que estuviera aquí en contacto físico y desarrollando esta experiencia material a nuestro lado. Eso hace que el dolor por la pérdida, entre comillas, por el tránsito, por el hecho del fallecimiento de un ser querido, siempre está ahí. Es mucho más acusado cuando no se percibe que hay vida después de la muerte, pero siempre hay un dolor ante el fallecimiento de un ser querido. Esa es la norma general. Pero claro, el suicidio tiene una singularidad, o mejor dicho, tiene dos singularidades. La primera, que al dolor normal, entre comillas, al dolor natural del fallecimiento del ser querido, tú lo has dicho Ana Elsa, han mencionado la palabra, se une un sentido de culpa. Es decir, los que nos quedamos aquí, a nuestro ser querido que ha fallecido a través del suicidio, el papá, la mamá, los familiares, los amigos, tienen frecuentemente un sentido de culpa. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no hice algo para evitarlo? Eso es una carga, una pesada losa que si ya el dolor por el fallecimiento es grande, a eso se le une la losa y la carga de la culpa. Pero es más, es que hay otra singularidad del suicidio,
es que para colmo hay gente, tú lo has dicho muy bien, que transmite la idea de que el que se suicida, el desencarnado que se ha suicidado, pues lo que le espera es, por así decir, un tránsito lleno de dificultades, de cargas, de castigos. Y claro, el dolor por el fallecimiento de nuestro ser querido se le une la culpa y además de la culpa para colmo se le une la percepción de que puede estar sometido a una especie de castigo por la forma en la que ha abandonado este plano físico, esta habitación de la vida en el plano físico. La conclusión es que el suicidio se convierte en una especie de gran bomba tremenda para la persona que lo está viviendo desde el punto de vista del suicidio, repito, de un ser querido. Bien, dicho esto, evidentemente todo lo que tiene que ver con la vida y la muerte forma parte de la vida, es un estadio más en el devenir de la vida para pasar a una habitación de la vida distinto. Siempre, siempre hay peculiaridades, siempre hay particularidades, no hay una plantilla única, cada ser es cada ser, cada camino es cada camino, pero no obstante, hay una serie de consideraciones generales con relación al suicidio que creo que sí tenemos que poner sobre la mesa y tener claro. En primer lugar, es que el suicidio es una forma de muerte, entre comillas, como otra cualquiera. Es decir, que un ser querido fallezca de accidente de tráfico, que fallezca de enfermedad o que fallezca por haberse suicidado, no indica nada, no dice nada. Por tanto, no es cierto que por el hecho de que un ser querido se haya suicidado, esté como castigado a una culpa que cae sobre él, una carga que cae sobre él una vez que ha fallecido. Eso no es en absoluto así. El suicidio es un tipo de muerte como puede ser una enfermedad o como puede ser un accidente de tráfico, y en sí no dice nada. ¿En qué estado de conciencia fallece alguien en un accidente de tráfico? Pues depende de la persona, no depende de que haya fallecido por un accidente de tráfico. ¿En qué estado de conciencia fallece la persona que muere por una enfermedad? Depende de la persona, de la vida que haya llevado a cabo, no del hecho de que fallezca por una enfermedad. Exactamente igual sucede con el suicidio. El suicidio no indica nada. Hay que tener en cuenta, además, a estas consideraciones, la siguiente. Hay que tener en cuenta, además, de que el suicidio suele devenir, por un lado, a veces, de algún tipo de enfermedad mental. Es decir, que el suicidio hay muchas ocasiones que no es sino el síntoma, no es sino el resultado de una enfermedad. Es como la persona que desarrolla un tumor cancerígeno y muere debido a ese cáncer, muere debido a ese tumor. Bien, hay personas que mentalmente, y cada persona es un mundo, esto no se debe olvidar, cada persona es un mundo, lo que a mí a lo mejor no me afecta, le afecta mucho a otro, lo que al otro le afecta a mí no me afecta. Cada persona es un mundo y los mundos mentales de cada persona son enormemente peculiares. Y puede haber una serie de hechos, de circunstancias que la persona vive y lo vive de una manera concreta y específica y que va originando lo que podemos denominar una enfermedad mental que además es enormemente difícil de diagnosticar porque las enfermedades físicas se diagnostican con más facilidad. Los mundos mentales, lo que se mueve en el mundo mental de cada uno, eso es enormemente complicado. Es verdad de que la medicina, la psiquiatría, la psicología estandarizan una serie de enfermedades mentales, pero después hay otras muchas tesituras, otros muchos mundos mentales que no se atienen a ninguna de esta categoría de enfermedades mentales y que aparecen en las personas. Y a veces estas enfermedades mentales, estos procesos mentales, podríamos decir, son los que conducen al suicidio de la misma forma que un tumor cancerígeno conduce a la muerte, con lo que no hay ninguna diferencia, como antes decía, preestablecida entre morir por enfermedad o morir a través de un suicidio. Igualmente, hay que tener en cuenta
y he conocido demasiados casos, que en ocasiones los suicidios se deben a los efectos que tienen en la persona la medicación que está tomando. Es decir, hay enfermedades, sobre todo mentales, pero también algunas físicas, que son tratadas con unos medicamentos que si leemos el prospecto entre los efectos secundarios, se nos indica que tiene un efecto en la persona que está tomando la medicación de aumentar la tendencia al suicidio. Yo esto lo he hablado fundamentalmente con psiquiatras. Oye, ¿cómo recetáis determinados medicamentos, determinados fármacos que tú como psiquiatra sabes que tiene como posible efecto secundario el aumento de la tendencia al suicidio? La respuesta que me han dado es muy sencilla. Ellos me dicen, mira Emilio, efectivamente estos fármacos pueden aumentar la tendencia al suicidio. Ahora bien, la probabilidad es baja, es muy baja. Entendemos que no pasa del 1 o del 2%, mientras que el fármaco creemos, consideramos que el efecto positivo lo va a tener con una probabilidad del 40, del 50 o del 60%. Y claro, si yo tengo la responsabilidad de poder recetar un fármaco que sé que hay una probabilidad alta entre el 40 y el 60 de que tenga un efecto beneficioso en la persona que ingiere el fármaco, asumo el riesgo porque el efecto secundario tiene una probabilidad solamente de un 1%, es muy bajo. Yo como profesional asumo el riesgo, reconociendo este efecto posible secundario. Y ciertamente, insisto, hay un número significativo de casos de suicidio que tiene que ver con el impacto del efecto secundario de un fármaco que se está tomando. A partir de ahí, esto abunda más en que la muerte por suicidio es un tipo de muerte más, que no tiene ninguna singularidad en cuanto a esa especie de carga de lo que le espera al que ha fallecido, de castigo, etcétera, etcétera. Pero permitidme que me extienda un poco más, porque lo que también sucede es que sea por un proceso mental, sea por un fármaco que tiene un impacto de aumentar la tendencia al suicidio, podríamos decir que esto provoca en la persona que se suicida una especie de cortocircuito. Hay un cortocircuito. Dentro de esa persona se produce un cortocircuito por su proceso mental o por efecto del fármaco. Pero ojo, porque el cortocircuito también puede ser que se produzca por un hecho que desde el punto de vista espiritual tiene mucha importancia. Me refiero al hecho de las almas valientes, de las almas valientes. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, yo creo que sabemos que termina con un libro, que es el libro del Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Ese libro, en él, que hay cosas impresionantes, hay una frase que cuando hablamos de lo que estamos hablando deberíamos tener muy en cuenta. Dice esta frase del Apocalipsis, a los tibios los vomitaré de mi boca. A los tibios los vomitaré de mi boca. Cuando encarnamos en este plano, las almas que somos, el ser que somos, eso que no va a morir con la muerte, cuando encarna en este plano, no lo hace como diversión, no lo hace para entretenerse, tiene un propósito de vida. Vuestro ser y el mío, ahora encarnado en nuestros respectivos personajes, en mi caso este tal Emilio, no ha encarnado para hacer turismo, no ha encarnado para distraerse o entretenerse en este plano humano, se encarna con un propósito de evolución. El ser que somos, nuestra alma, encarna para vivir experiencias que le aporten conciencia, que aumenten su autoconsciencia. Esto se explica muy bien en el capítulo 24, perdón, 25, capítulo 25 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús en una parábola hace referencia a la lámpara de aceite y estamos llamados a echar aceite a la lámpara. Ese aceite que estamos llamados a echar a la lámpara es la evolución del alma. La lámpara es el alma y encarnamos para echar aceite en la lámpara y para que esa lámpara vaya evolucionando, vaya creciendo, vaya ganando fuerza. No encarnamos por casualidad.
En cambio, la tibieza, ¿qué es lo que significa? La tibieza son almas que encarnan y que cuando están aquí quieren estar en su hábitat de confort. No quieren salir de la comodidad, de lo facilón, y quieren pasar su día a día, quieren pasar sus días, sus semanas, sus meses y sus años en su hábitat de confort sin salir de su hábitat de confort. Eso es la tibieza. Aquí no hemos venido a estar en nuestro hábitat de confort, aquí hemos venido a vivir con todo lo que ello conlleva, hemos venido a desarrollar experiencias intensas si es necesario con todo lo que ello conlleva. Estos son las almas valientes, las almas que viven experiencias que nuestra mente califica de duras, de difíciles, pero que sin embargo son nutrientes, dan ese aceite al que acabamos de hacer referencia. Todos vosotros, todas vosotras, sois ejemplo, claro, de almas valientes. Estáis viviendo experiencias con el fallecimiento de vuestros seres queridos, que son experiencias duras, experiencias que rompen los hábitats de confort, que rompen la comodidad. Pues eso es una bendición desde el punto de vista álmico. Se pone en evidencia que sois almas valientes, que asumís experiencias fuertes y esas experiencias se asumen para sacar nutrientes, para sacar jugo en términos de conciencia a esta vida. Todo lo contrario de lo que hacen los tibios, que quieren pasar la vida entretenidos, distraídos, repito, en su hábitat de confort. Esos tibios que dice el Apocalipsis, que los vomitaré de mi boca. Pregunta, si un alma valiente elige una experiencia o varias potentes, fuertes, se corre el riesgo de que el alma, la persona en definitiva, el alma que está encarnada en la persona, no aguante la experiencia. Es decir, podemos elegir, y siempre se elige desde el ser, podemos elegir experiencias duras que cuando las tenemos delante, aunque la hayamos elegido, no somos capaces de superarla. Es que la experiencia nos supera a nosotros. ¿Esto es posible? Si atendemos a las tradiciones espirituales, nos enseñan de que la norma general es que un alma elige experiencias que siempre va a poder vivir, que siempre va a poder gestionar, podríamos denominar. Esa es la regla. Ningún alma elige experiencias que no pueda gestionar. Aunque sea una experiencia dura, difícil, el alma lo elige porque entiende que lo va a poder gestionar, lo va a poder sacarle ese jugo al que anteriormente hacía referencia. Pero también se nos dice en las tradiciones espirituales que hay excepciones. Es decir, que también hay casos de almas que eligiendo voluntariamente, por los motivos compartidos, experiencias difíciles, no logran. Cuando la experiencia la tienen encima, cuando están sumidas en la experiencia, se produce en ella un cortocircuito. Volvemos al término cortocircuito que antes citaba con relación a los procesos mentales, a los efectos de fármacos. Se produce en la persona un cortocircuito. El alma ha elegido la experiencia, pero esa experiencia, cuando la está viviendo, la rompe, la supera, no es capaz de gestionarla y se rompe. ¿Qué es lo que le sucede a esa persona que tiene un cortocircuito? Y ese cortocircuito la lleva al suicidio. Es otra forma de llegar al suicidio, bastante frecuente, por cierto. Almas que eligiendo, que siendo valientes y eligiendo experiencias, cuando esas experiencias las tienen delante y están sumidas en ellas, en lugar de saberlas gestionar, son superadas por la experiencia, se acontece en ellas un cortocircuito que la lleva al suicidio. Cuando esto se produce, que repito, se produce con bastante frecuencia, pregunta que nos tenemos que hacer y que os hago. A ese alma que está aquí encarnada, que ha sido valiente, que ha elegido una experiencia dura, difícil, para crecer, para evolucionar álmica, consciencial y espiritualmente, pero que cuando está viviendo esa experiencia, la experiencia la supera, se produce el cortocircuito y eso genera el suicidio. En el plano de luz, ¿cómo es recibida? Reflexionarlo. Estamos hablando de un alma valiente, un alma que ha sido capaz de elegir, saliendo de hábitats de confort, saliendo de una forma de vida acomodaticia y facilona,
ha sido capaz de hacer suya una experiencia complicada, una experiencia intensa, pero la experiencia la ha superado, produciéndose el cortocircuito y el suicidio. En el plano de luz, permitirme que lo diga coloquialmente, los ángeles, ¿cómo van a recibir a esta alma? Reflexionarlo. Los que nos dicen que los suicidas van a ser castigados y lo van a tener complicado, lo que nos están diciendo es que en el plano de luz, los suicidas, estas personas que han sido superadas por las circunstancias y que, perdona, salió un mensaje raro en la pantalla, esas personas que han sido superadas por las circunstancias y que han tenido cortocircuito, estas teorías nos dicen que van a ser recibidas con abucheos. Pues bien, si lo reflexionamos con sentido común, con inteligencia y con amor, que es lo que prima en el plano de luz, a esas personas, a esas almas, yo estoy absolutamente convencido de que no son recibidas por abucheos. Los ángeles los reciben con aplausos, porque son almas valientes, almas que se han atrevido a lo que no se atreven otras. Vuestras almas, lo vuelvo a decir en estos momentos, son almas valientes. Habéis sido capaces. Todo tiene un sentido profundo, más allá de la superficie. Vosotros tenéis, vosotras y vosotros tenéis un juego álmico, un propósito álmico en el contexto de la difícil experiencia del fallecimiento de un ser querido que estáis viviendo. Y sois almas valientes. Y muchos suicidas son almas valientes, como decía, que sin embargo la experiencia lo supera. Y Ana Elsa, amigas y amigos, a esas almas no se les recibe con abucheos, se les recibe con aplauso. Con lo que nos tenemos que quitar de en medio esta negrura, esta contaminación de que un suicida va a tener un castigo, un no sé qué, un no sé cuánto, porque eso no responde a lo que se nos ha enseñado, no responde al amor que prima en el plano de luz y no responde ni siquiera al sentido común que podemos desarrollar aquí en el plano humano. Y permitidme que termine con una cosa más, porque hablábamos de que cuando un ser querido se suicida, vivimos primero el dolor del fallecimiento de nuestro ser querido, vivimos la culpa y vivimos esta especie de negrura que se nos echa encima con el presunto castigo que el suicida va a vivir una vez desencarnado. Ya hemos dicho que con relación a lo primero, el dolor por el fallecimiento es un dolor que tenemos que saber llenar de luz, porque no hay muerte, la muerte no existe, la muerte es un imposible. Y aunque siempre va a haber una añoranza de la no presencia física, cuando comprendemos que la vida sigue y que la muerte no existe, ese dolor se vive de una manera totalmente distinta y se convierte en otra cosa. Con relación a la negrura, a la contaminación que se echa encima por algunos, ¿no?, con esas teorías del castigo, etcétera, creo que lo que hemos compartido en estos minutos anteriores lo ha situado adecuadamente. Y queda por fin la segunda de las cuestiones. He hecho referencia a la primera, el dolor, he hecho referencia a la tercera, esa negrura del castigo sobre el suicida, y queda la de en medio, queda la segunda, el sentimiento de culpa. La culpa de cómo no me he dado cuenta, cómo no he hecho algo para evitarlo. Mirad, los procesos de suicidio, los procesos de cortocircuito, vuelvo a utilizar este término porque creo que es muy ilustrativo de lo que sucede en la vida y en la mente de la persona que vive el suicidio, por los motivos que sea, a los que ya he hecho referencia, ese cortocircuito es prácticamente imposible de detectar desde fuera. Lo decía hace un ratito, los procesos mentales son procesos muy particulares, muy internos. No sucede como con las dolencias físicas que se ven, que se exponen, por decirlo de alguna manera. Los procesos mentales son enormemente internos, muy propios de cada uno, muy difíciles de llevar a una plantilla o a un protocolo. Y lo que quiero compartir con esto es que todos los expertos que han estudiado este asunto coinciden en lo mismo. Es prácticamente imposible el que detectemos cuando una persona
aunque viva con nosotros, por mucho que la queramos, por mucha conexión que tengamos con ella, cuando se está viviendo por dentro este proceso que va generando el cortocircuito, es prácticamente imposible de detectar. Con lo que el hecho de que una mamá, un papá, un hermano, quien sea, no, una pareja, ¿no? No perciba lo que se está moviendo en una persona que finalmente deriva en el suicidio, eso es lo normal. Porque, insisto, los procesos internos, sobre todo los que tienen que ver con esto, son procesos internos que no tienen exteriorización y que por mucho que estemos atentos, por mucho que tengamos conversaciones, por mucho que vivamos y que tengamos conexión, pasan desapercibidos. Esto es algo donde los expertos en psicología, psiquiatría, hay un consenso y yo creo que eso tiene que ayudarnos a entender que no, que aquí no hay ningún tipo de culpa. Lo que ha vivido tu ser querido es un proceso muy interior donde el percibirlo, no, el percibirlo es la excepción. Lo frecuente, lo más normal, es que bajo ningún concepto nos demos cuenta hasta el día en el que ocurre ese suicidio. Creo que todo esto me he extendido quizás más de la cuenta en mis apreciaciones, pero creo que es un asunto muy importante porque esta especie de trípode del dolor, el dolor por el fallecimiento, la culpa porque no me he dado cuenta y encima la negrura que se le echa encima con el castigo, creo que es un cóctel molotov, dicho coloquialmente, que tenemos que desactivar y espero que lo que acabo de compartir ayude a desactivar. No, claro que sí, Emilio, me encanta, maravilloso, te extendiste súper bien. Ahí tengo una pregunta un poquito más polémica, porque yo siempre he pensado que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, ¿no? Y que así nos pasa, yo creo que todas las personas en este mundo, yo creo que la culpa también hay en cualquier otro tipo de muerte, pero ahí qué podemos pensar entonces en el suicidio si hay una prevención para eso o es como cualquier enfermedad que a veces por más que la prevengas va a suceder porque ya está escrito. ¿Tú qué piensas? Bien, ciertamente todo lo que sucede tiene un sentido profundo. Esto es una gran verdad. Todo tiene un porqué y un para qué. Podríamos decir que la creación, el universo, esta inmensa creación divina, mm, cumple al 100%, sin excepciones, esta regla. Todo tiene un sentido profundo y todo tiene un porqué y un para qué. Y ojo, también esa regla tiene como uno de los elementos fundamentales que lo acompañan el amor y la misericordia. Nunca nos olvidemos de que la creación, la vida, el cosmos, como lo queramos llamar, está impregnado de amor. Nunca olvidemos esto. Vuelvo en este caso también a los textos cristianos. En los escritos de Juan, creo recordar que es en el propio Evangelio de Juan y en una de las cartas de Juan, se dice algo que es enormemente necesario de recordar con frecuencia. Dios es amor y el que no conoce el amor no conoce a Dios. Dios es amor. Con lo que al hecho de que todo tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué, tenemos que llenarlo de la luz del amor. Dicho esto, cuando hacemos referencia a el suicida, podríamos decir que el suicida, el acto que lleva a cabo, no tiene en sentido estricto libre albedrío porque vive un cortocircuito. Esta palabra, que he utilizado ya varias veces, creo de verdad que es muy aclaratoria. Cuando en nosotros se produce un cortocircuito, todos sabemos lo que es un cortocircuito en el tema eléctrico. Bueno, pues tenemos que saber que también en el ser humano puede producirse un cortocircuito como consecuencia de vivencias, de experiencias, etcétera, etcétera. Y cuando esa circunstancia se produce, podríamos decir que es como si el alma mm, perdiera el control y pierde el control porque, para explicarlo mejor, creo que algunos o algunas de vosotros y de vosotras sabéis que cuando hablamos del ser humano, me gusta utilizar un símil que creo que aclara muy bien
lo que realmente somos. Me gusta decir que el ser humano es una perfecta conjunción de conductor y de coche y de conductor. ¿Qué es el coche? En vuestro caso, en el mío, en el caso de los seres humanos, ¿qué es el coche? El coche es nuestro yo perecedero, aquello que hay en nosotros que tiene fecha de caducidad, que no es eterno, que no es inmortal. Nuestro pequeño yo, podríamos llamarlo también, es nuestro yo físico, nuestro yo emocional, nuestro yo mental, la personalidad, este tal Emilio que está hablando, asociada al pequeño yo físico, emocional y mental. Eso es lo que metafóricamente denomino el coche, que es perecedero, no es permanente, no es constante, no es inmortal, es efímero, es pasajero. Eso es el coche. Y el ser que somos, eso que hay en nosotros que sí es imperecedero, eso que hay en nosotros que sí es inmortal, con el nombre que le queramos dar, en la tradición cristiana es la dimensión álmico y espiritual, en el lenguaje oriental se habla de atma, se habla de lo búdico como relativo al alma, el nombre es lo de menos, eso que nosotros realmente somos y que no conoce la muerte ni la va a conocer, es el conductor. Y el conductor encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Lo que aquí está expresándose es un coche, que es lo que vemos a simple vista, pero en el coche hay un conductor que ha encarnado. El conductor que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Pues bien, cuando hablamos del cortocircuito, podríamos decir que es un momento determinado en el que hay un cortocircuito en lo que somos y el conductor pierde toda la conexión con el coche por el cortocircuito que se ha producido en el coche. Es como si, hablando del coche de cuatro ruedas, que todos conocemos, es como si por algún motivo nuestro coche perdiera el control. Estos accidentes de tráfico que se producen porque de pronto se han estropeado los frenos. Y claro, se estropean los frenos y el conductor pierde el control del coche y el coche se estrella y se produce el fallecimiento. O esos casos en los que se pinchan las ruedas, se revienta el neumático y el coche sale dando vueltas por la cuneta. Estos son símiles que nos pueden ayudar a entender lo que significa el cortocircuito. Y claro, cuando el cortocircuito se produce, cuando se produce el reventón del neumático, cuando se produce la rotura del freno, ahí se pierde el control. Esto es el cortocircuito y esto es lo que se vive, hablando siempre metafóricamente como símil, cuando hacemos referencia al suicidio. Y todo ello conduce a lo mismo, conduce al hecho de que nos quitemos de en medio la negrura del castigo, como teoría ahí que se nos lanza encima, y también que nos quitemos de en medio la culpa, porque el hecho de que los frenos se rompan o el hecho de que el neumático tenga un reventón, eso procede y pertenece al mundo de ese coche y los demás que estamos alrededor no nos damos cuenta. No, es muy difícil, como decía antes, es la excepción que nos podamos dar cuenta de que eso se va a producir. Creo que este ejemplo que acabo de poner ahora ayuda al hilo de tu observación, Ana Elsa, a aportar un poquito más de luz a lo que estamos compartiendo. Claro que sí, Emilio, muchas gracias. También te están preguntando que si nuestros seres queridos nos escuchan, nos pueden ver. También una persona dice, yo no creo en los mediums, ¿cómo puedo saber si mi hija está bien? ¿Qué nos puedes decir de eso? También te dicen que cuando se mueren, que si están enojados, que si siguen enojados, ¿cómo saber si no están enojados? Bien, con relación a esto último, el enojo no existe en el plano de luz. ¿Por qué no existe el enojo en el plano de luz? Porque no hay coche. Es decir, lo físico, lo emocional, lo mental pertenece al coche. Cuando fallecemos, ¿qué es lo que sucede? Fijaros, desde el punto de vista físico, al fallecer, ¿qué es lo que pasa? Que el componente físico del coche deja de funcionar, se acabó. Y hay la opción de enterrarlo, enterramos el cuerpo, bueno, que está ya en descomposición, punto. Eso ya es como si no hubiera nada, o lo incineramos.
Bueno, lo enterremos o lo incineremos, da igual. Lo cierto es que el coche, en su parte física, ha terminado, se acabó. Ahí ya, entre comillas, no hay nada sustantivo. Y con relación al mundo emocional y con relación al mundo mental, cuando fallecemos, ese mundo emocional y ese mundo mental entra en proceso de disolución. Se va disolviendo. Yo creo que la mayoría hemos oído hablar de un término asociado a la tradición cristiana que es el purgatorio. En el ámbito oriental se le llama también algo parecido en cuanto a la traducción a nuestro idioma, el purgatorio. ¿Por qué se le llama purgatorio? Como tenemos muy metida aquí, erróneamente, la idea de la culpa y del castigo, el purgatorio lo vemos como una especie de castigo. Pero no olvidemos que la creación no puede ser otra cosa que amorosa porque Dios es amor. Y ese purgatorio no es castigo bajo ningún concepto. El término purgatorio significa que se va purgando, que se va disolviendo. ¿Qué es lo que se purga? ¿Qué es lo que se disuelve? No hay ningún, quitaros la idea del castigo, de la culpa. Es un proceso de disolución, de ahí esa palabra de purga, purgatorio. Es un proceso de disolución. Cuando fallecemos en el denominado tránsito, antes de llegar al plano de luz, vivimos un proceso de purga, un proceso de disolución. ¿De qué? ¿Qué es lo que se purga? ¿Qué es lo que se disuelve? Nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Porque el coche tiene que disolverse por completo. El físico se ha quedado aquí enterrado o incinerado, pero es que nuestro mundo emocional y mental también pertenece al coche. Y como pertenece al coche, el conductor que abandona el coche con el fallecimiento físico, estos elementos que están ahí emocionales, mentales, también tienen que disolverse. Para eso está precisamente el tránsito. El tránsito, el estado intermedio, como también se le llama, el bardo, que lo llaman los budistas, es un espacio, por así decir, donde cuando desencarnamos estamos y vivimos el proceso de disolución de lo emocional y de lo mental. Y solo cuando hemos disuelto ya lo emocional y de lo mental, es decir, solo ya cuando del coche no queda nada, ya está el conductor limpio, totalmente sin ninguna restricción, sin ningún tipo de relación con el coche, lo físico, lo emocional y lo mental ha quedado ya disuelto, solo entonces es cuando entramos en el plano de luz. Con lo que nuestros seres queridos fallecidos, que están en el plano de luz, porque el tránsito se puede hacer más o menos largo, por decirlo de alguna forma, depende del tiempo que tardemos en disolver esos componentes emocionales y mentales. Pero para la mayoría de las personas, el tránsito no dura muchos días. La tradición budista nos habla de unos como mucho, así como una estimación, no dura más de 7 semanas, no dura más de 49 días y en la mayoría de los casos dura menos. Pues bien, cuando han pasado unas cuantas semanas después del fallecimiento, nuestros seres queridos están en el plano de luz. Y en el plano de luz no puede haber enojo, ni rencor, ni nada de lo que se le parezca, porque eso pertenece al mundo de las emociones del coche. Y todo ese mundo emocional ha desaparecido, se ha diluido en el proceso de tránsito. Eso con relación al enojo. Quitaros de en medio eso. El conductor, el ser que somos, que es imperecedero, que tiene una esencia divinal, en el plano de luz se está manifestando como es, como seres de luz. Y ahí lo único que hay es amor. No hay rencor, no hay enojo, no hay resentimiento. Todo eso ha quedado total y absolutamente diluido. A partir de ahí, ¿es posible la conexión con nuestros seres queridos que han desencarnado y que están en el plano de luz? Bien, la respuesta es contundente. No solo es que sea posible, es que es así, es así. Esa conexión está ahí, siempre, siempre. Nos podemos dar cuenta, nos podemos no dar cuenta, pero esa conexión siempre está ahí.
Vuelvo a la expresión, a la metáfora de San Agustín con relación a su hermano. Está en la habitación de al lado, está al otro lado, dice San Agustín, está al otro lado de la pared, al otro lado de la pared. Sí, hay una pared por medio, pero está al otro lado de la pared. Dice este texto que se le atribuye a San Agustín, no llamar a vuestros seres queridos de una manera distinta, llamarlos como siempre lo habéis llamado. Si es el mismo ser que antes tenía envoltura y ahora no la tiene, no tiene una envoltura físico y material y está en la habitación de al lado, llamarlo como siempre lo habéis llamado. No pronunciéis su nombre con solemnidad, porque no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo ser. Sí, sigue dirigiéndote a él como si estuviera aquí, porque no está aquí, pero está al otro lado de la pared. Sigue manteniendo esa conexión. Y esa conexión, que no es física, tiene que ver con la conexión álmica, que es la más importante. Con nuestros seres queridos tenemos una conexión álmica que no se ve con los ojos, pero que es enormemente potente. Y mientras que el contacto físico, al irse nuestro ser querido a la habitación de al lado, al estar al otro lado de la pared, la conexión física ya no está. Sin embargo, la conexión álmica no se pierde, la conexión álmica no desaparece. Y esa conexión álmica es un hilo muy sutil, pero muy fuerte. Y esa conexión álmica siempre, siempre se mantiene. Yo no he tenido la experiencia que habéis vivido vosotros y vosotras de el fallecimiento abrupto de un ser querido. Yo he tenido la experiencia del fallecimiento, podríamos llamar natural, ya con una determinada edad avanzada, de mi padre primero y de mi madre después. El ser que fue mi padre y el ser que fue mi madre, a los que siempre estaré lleno de agradecimiento por haberme posibilitado, haciendo un alma de madre y otro alma de padre, el haberme posibilitado nacer en este plano físico de su mano y el acompañamiento, la educación, el cariño, etcétera, que me dieron, siempre le estaré agradecido. Yo soy consciente de que lo que mi madre es y de lo que mi padre es, de lo que realmente son, están al otro lado de la habitación. Y no tengo ninguna duda de que mantenemos una conexión álmica, sutil, llena de amor. Y cuando he ido entendiendo todo lo que aquí estamos compartiendo, esa conexión la percibo y la siento con más fuerza y con más claridad. Y no necesito que nadie me haga de intermediario. Yo no voy a entrar en descalificar a nada ni a nadie, por favor. No quiero hacer ningún tipo de juicio. Lo que sí afirmo con rotundidad es que para percibir, para sentir la conexión que tenemos con nuestros seres queridos fallecidos, no necesitamos intermediarios, ni de medios, ni de nada. Si hay algo mucho más potente, que es la conexión de alma a alma. Claro, muchas veces lo que queremos es tener conexiones físicas y tenemos que aceptar que eso ha pasado, eso ya ha pasado, esa época ha pasado ya. Es como si aquí donde yo vivo estamos en pleno invierno, además ahora en particular ha llegado una ola polar, de frío polar, que tanto hoy como sobre todo mañana y pasado va a poner temperaturas muy impropias, muy bajas, impropias de la zona en la que vivo. Pues bueno, con estas temperaturas tan bajas, yo tengo que vestirme de un modo que me abrigue. No puedo ir vestido como si estuviéramos en primavera o en verano. ¿Por qué? Porque no se dan las circunstancias. No podemos ser cabezones, entre comillas. Y desde luego sería ser cabezón el pretender tener conexión física con un ser querido que ya no tiene componente físico, que ya no tiene coche y por tanto no puede conectar contigo como coche. Eso ha pasado, ya está. Y eso sí tenemos que aceptarlo, pero tenemos que aceptarlo por inteligencia. Vamos a ver, es que mi ser querido ya no tiene coche, ya no tiene componente físico, emocional, mental, con lo que la conexión no puede ser como la que teníamos antes o reproduciendo el modelo de esta habitación porque ya no está en esta habitación. Esto tenemos que integrarlo. Y solo cuando esto lo integramos se abre la ventana, se abre la puerta a esa verdadera conexión
mucho más sutil, pero no menos potente y llena de amor con los seres queridos que están en el plano de luz. Yo percibo todos los días, cotidianamente, la presencia amorosa del alma que fue mi madre y del alma que fue mi padre. De la misma forma que vosotros y de vosotras podéis percibir el acompañamiento, la presencia amorosa de los seres queridos, entre comillas, fallecidos. Y no le pidamos peras al olmo, no le pidamos contacto físico porque no tienen ya envoltura física. Ya está, están en otro estadio evolutivo y hay que aceptarlo. Pero ese estadio evolutivo no significa ruptura, significa que hay una conexión más sutil, pero no menos potente. Y también me gustaría terminar compartiendo lo siguiente. En el plano de luz, las almas no están de vacaciones. Es decir, que tenemos que ser conscientes que las almas de nuestros seres queridos que han desencarnado y que están en el plano de luz, allí, dicho en nuestro lenguaje, allí se hacen cosas. ¿Cuáles? Las que corresponden en ese plano de luz. Por ello también hay algo que deberíamos ser conscientes. Oye, ellos están en un plano de luz donde están haciendo las cosas que les corresponden y no debemos atosigarlos, porque ese atosigamiento se va a revolver contra nosotros. Ellos están ahora llevando a cabo unas labores, unas actividades difíciles de entender en esta habitación de la vida, pero que son las propias de esta habitación de la vida. Tener en cuenta, en esto sobre todo las tradiciones orientales, las tradiciones espirituales orientales son muy ilustrativas, tener en cuenta que cuando llegamos al plano de luz, hemos dejado ya el coche por completo diluido, como antes decíamos, cuando llegamos al plano de luz, hay una fase de ese plano de luz que es lo que en el cristianismo se llama el cielo. ¿Quién no ha oído hablar del cielo, verdad? Donde van las almas. Pero ojo, el cielo es la primera fase, por así decir, del plano de luz. Las almas llegan y llegan a un estadio que es el cielo. ¿Por qué se le llama el cielo? Porque es un estadio lleno de bendición. No hay mundo emocional, pero sí se vive una plenitud desde el punto de vista del ser, una plenitud en lo que realmente somos. Es también el ámbito donde se producen los reencuentros álmicos, es decir, cuando uno vuelve, cuando uno va al plano de luz, digo vuelve porque todos venimos de allí, cuando uno vuelve al plano de luz, allí nos reencontramos álmicamente con seres queridos que habían fallecido y que álmicamente se produce el reencuentro. Es un plano, en definitiva, esa fase del plano de luz que es el cielo, es de una gran plenitud, no entro en más detalles, salvo que me lo preguntéis, es de gran plenitud y por eso precisamente se llama el cielo. Pero ojo, las almas no se quedan ahí. Ahí están el tiempo que consideren oportuno, hablando de tiempo en nuestro lenguaje. Pero no se quedan ahí. Hay un momento determinado que las almas en el plano de luz dejan esa primera fase que es el cielo y entran en otra segunda fase que se le llama de servicio y de sabiduría. Y esa fase es enormemente activa y enormemente potente, porque el alma recibe sabiduría. El alma va a recibir las respuestas a todas las preguntas en conciencia que se haya podido hacer mientras que estaba en este plano. Si no te has hecho preguntas, no se te va a dar la respuesta, pero si te haces preguntas de tipo espiritual, consciencial, metafísico, existencial, todo eso vas a tener respuesta. Los seres de luz van a darte esa respuesta. Y esa fase de sabiduría puede ser una fase prolongada en función cada uno de las preguntas que durante su encarnación física se haya podido plantear. Y junto con la sabiduría, el servicio. Las almas, la de vuestros seres queridos, la de mis seres queridos que están en el plano de luz, realizan, una vez que han dejado el cielo, realizan actividades de servicio muy potentes. Acompañan en el tránsito a desencarnados, porque el tránsito este que yo antes compartía, que es el estadio donde disolvemos el purgatorio, donde disolvemos lo emocional y lo mental, no lo hacemos solo. Estamos acompañados de seres de luz, estamos acompañados de almas que han desencarnado y que nos acompañan en ese camino de disolución de nuestro coche para que entremos en el plano de luz. Pero es que además eso en función de cada alma
las almas realizan también funciones aquí. Desde el plano de luz, las almas se proyectan no encarnadas, sino como almas para llevar funciones de apoyo, de armonía, de sintonización, de armonización, de equilibrio ante las mil circunstancias durísimas que hay en la actual humanidad para, con su sola presencia, poner un pelín, aunque sea un pelín, de esa armonía, de esa sintonía que en muchas ocasiones requerimos. Y hay multitud de personas que en momentos muy difíciles sienten como una presencia, por así decir, o sienten como un estado que no comprenden muy bien. Oye, estoy viviendo esto con una especie de sosiego, con una especie de serenidad que no es propio. Bueno, pues estas almas que se proyectan aquí aportan mucha de esa serenidad, de ese sosiego ante circunstancias, sobre todo masivas, cuando son temas que afectan a muchísimas almas, grandes accidentes, grandes tragedias, catástrofes naturales, realizan unos actos de presencia enormemente potentes. Quiero decir con esto que la conexión con los seres queridos que han fallecido está ahí siempre. No tiene un componente físico, por favor. Olvidémonos de reproducir lo de esta habitación porque ellas están ya en otra habitación. Pero es no menos potente, no menos presente y no menos, y sobre todo, amoroso. No lo olvidemos nunca. Y por otra parte, no lo atosiguemos porque allí no están de vacaciones. Allí también tienen tareas, allí también tienen actividades. ¿Cuáles? Las que corresponden precisamente en esa habitación del plano de luz y en el estadio que ahora están viviendo. Y tranquilidad, tranquilidad, porque el encuentro álmico se va a volver a producir, no tengáis ningún tipo de duda. Hay personas que me dicen, bueno, Emilio, pero si cuando yo desencarne y vaya al cielo, el alma de mi ser querido ha vuelto a encarnar, ya no está, entonces no se produce el encuentro álmico. No os preocupéis, porque realmente las almas nunca encarnan al 100%. Podríamos decir que desde el plano de luz, los conductores se proyectan. Es como un foco de luz que está aquí, se enciende el foco de luz y la luz se encarna en el coche aquí. Pero el foco siempre está aquí. Esté encarnado o no esté encarnado, el foco siempre está aquí. Con lo que cuando nosotros regresamos al plano de luz, el encuentro álmico siempre se produce. Y ciertamente, cuando contemplamos la realidad desde el plano de luz, amigos y amigas, nos damos cuenta de lo que aquí sabemos, pero se nos suele olvidar. Esta experiencia humana es, dicho en mi lenguaje aquí andaluz, es un plis-plas. Esto es, estás, ya no estás. Esto es enormemente rápido. Se nos puede hacer muy lento, se nos puede hacer muy pesado, se nos puede hacer muy doloroso por las experiencias de la vida. Oye, pero mantente en tu sitio, serénate, tranquilízate. El alma de tu ser querido estaba aquí contigo. Ahora ha vuelto al plano de luz, que es donde tú irás. Yo me pongo el ejemplo a mí mismo de que es como irte de vacaciones con tus seres queridos. Y cuando estás de vacaciones, por las razones que sea, por trabajo, por las razones que sea, uno de tus seres queridos tiene que volver antes. Hemos ido a no sé dónde y estamos aquí, pero un ser querido, vamos a imaginar que por temas de trabajo, tiene que volver antes, aunque nosotros seguimos aquí. Ese ser querido tiene que volver antes. Tampoco hay que llevarlo a demasiada tragedia, porque también nosotros vamos a volver. Y esa duración que hay entre el tiempo que nuestro ser querido ha vuelto al plano de luz y el que nosotros tardaremos en volver al plano de luz, realmente, en términos álmicos, esto es un plis-plas, porque esta vida, esta encarnación humana, es una encarnación enormemente rápida, enormemente veloz, aunque repito, cuando estamos aquí sin nuestro ser querido, ese dolor nos puede, entre comillas, afectar y nos puede parecer excesivamente prolongado. Por eso es el momento, cuando este tipo de cosas suceden, de mirarnos, de conocernos mejor, de recapacitar, de reflexionar, de no dejarnos arrastrar por nuestros mundos emocionales y mentales, que nuestra dimensión álmica tenga más presencia, la dimensión de lo que realmente somos se haga más presente. Podemos seguir, Anaels. Ay, pues me encanta.
Siempre que hablas de esto, yo de verdad quisiera morirme, porque es un lugar tan hermoso que dices, bueno, quiero estar ahí, ¿no? Con todo eso que dices. Y ya respondiste unas preguntas como la de la reencarnación que nos preguntaba una mamá, si mi hijo reencarna, me recibirá cuando me muera. Entonces, pues ya la respondiste y también te preguntan de lo que estabas diciendo, si hay ciudades, pueblos, comunidades en el más allá. No, no. No, No hay nada de eso. ciudades, no, no, nada. Nada de lo que aquí conocemos existe allí. Vamos a ver, existen la comunidad más hermosa que puede existir, que es la álmica, la espiritual. Eso es lo que allí existe, pero nos tenemos que quitar de en medio lo que son ideas de lo que es nuestro plano físico, no lo podemos pasar allí. No obstante, dicho esto, porque esto es así, pero dicho esto, hago una matización, ¿vale? Con relación al cielo, acabo de compartir que en el plano de luz, el cielo es una primera fase. No estamos ahí permanentemente. El alma, una vez que ha estado un tiempo que no está establecido, depende de cada alma, en el cielo, sigue su camino en el plano de luz y entra en esa, para mí, maravillosa dimensión del plano de luz, que es la sabiduría y el servir. Pero en el cielo, en esa primera fase, en el cielo sí se da la circunstancia de que aparentemente pueden haber cosas como la que tú has citado, Anaels. Que puede haber la sensación de que hay casas, de que hay una forma de vida, entre comillas, parecida, similar a la que aquí desarrollamos. ¿Esto por qué es? Incluso, incluso hay quien en la conexión con el plano de luz, en concreto con el cielo en el plano de luz, incluso dicen que hay hospitales. Bien, cuando este tipo de cosas las escuchamos, no tenemos que considerarlas simplemente locura. Debemos pasarla por nuestro discernimiento. ¿Qué puede significar? Que en algunas conexiones que tenemos con seres que están en el cielo, nos puedan indicar que allí hay casas, que allí hay actividades como las que aquí desarrollamos, e incluso esta cosa tan singular de que haya hospitales. Hospitales, si son almas, ¿para qué quieren las almas hospitales? Bien, esto tiene que ver con algo que no es una realidad material, sino que es una vivencia consciencial. Hay que diferenciar lo que es una realidad física y material, que no hay en el cielo nada de esto, pero sí hay una vivencia en conciencia, porque hay que tener en cuenta que en el cielo estamos recién llegados. Hemos dejado esta habitación de la vida en el plano físico y nos hemos ido a la habitación de la vida en el plano de luz. El cielo es la primera fase del plano de luz y por tanto podríamos decir que en el cielo estamos recién llegados al plano de luz. Y aunque no tenemos mundo físico, ni emocional, ni mental, lo que tenemos es el ser que somos, que es conciencia, es el atributo de nuestro ser, conciencia. La conciencia del ser todavía está como impregnada por lo que ha sido la vivencia en este plano material. La vivencia está tan cercana en el tiempo que nuestra conciencia, aunque ya no tiene componentes ni físicos, ni emocionales, ni materiales, todavía tiene como una fragancia, por así decirlo, de lo que ha sido su estancia en el plano físico y material, en este plano humano. Y como el cielo es plenitud, ¿qué es lo que sucede? Que desde la conciencia en el cielo, las almas transforman en realidad, en conciencia, no es una realidad física, no me cansaré de decirlo, las almas transforman en vivencia anhelos que hayamos cultivado durante nuestra vida física. Fijaros de lo que estoy diciendo, en el cielo, que es un estadio de plenitud, la primera fase del plano de luz, nuestras almas, desde la conciencia, y una conciencia que todavía tiene la fragancia de la encarnación que acabamos de dejar, en un contexto de plenitud, de bendición, en ese contexto de plenitud, hacen realidad, no física, sino consciencial, hacen realidad anhelos
que hayamos cultivado en nuestra última encarnación, anhelos que hayamos cultivado en el plano material. Los hospitales. ¿Qué significa esto de los hospitales? Fijaros, allí no hay hospitales, pero hay almas que perciben que están como en hospitales, por así decir. Eso es una vivencia de conciencia, no me cansaré de repetirlo. ¿Y por qué un alma que ha desencarnado en la plenitud, como anhelo, en conciencia, puede vivir la experiencia de un hospital? Muy sencillo. Aquí en el plano físico hay personas que viven procesos de enfermedad muy largos, que viven procesos de enfermedad muy prolongados, que pasan mucho tiempo hospitalizados. Una persona que tiene enfermedades crónicas o enfermedades de larga duración, que pasa mucho tiempo hospitalizado, esa persona interiormente que cultiva un deseo de sanación, ¿verdad? Desea sanar. Finalmente, vamos a suponer, no solamente no sana, sino que fallece. Pero durante los procesos de hospitalización, esa persona ha querido sanar. Esa alma ha ido cultivando un anhelo que es el de sanación. Pues bien, cuando llega al cielo, que ya no hay cuerpo físico, sí está ese anhelo. Y en conciencia vivimos esa vivencia de estar en un hospital y que en ese hospital nos sanan y que de ese hospital salimos absolutamente sanos. Es una vivencia en conciencia que sirve para, en la plenitud del cielo, satisfacer un anhelo al que acabo de hacer referencia. Hay también en el cielo, yo conocí, no voy a entrar en detalles, el caso de un arquitecto relativamente famoso que desencarna y su alma llega al cielo. Y ese arquitecto en el cielo vive en conciencia la edificación del gran proyecto que él siempre quiso construir y que nunca pudo construir realmente en este plano físico. Es decir, él hizo muchas construcciones, muchas edificaciones, pero él tenía en mente, aquí encarnado, un proyecto de una edificación muy singular que no la pudo llevar a cabo, nunca encontró financiación, nunca encontró quien lo apoyara y el alma, aunque ya no tenga componente físico, emocional y mental, estaba como impregnada de ese anhelo. Pues bien, el alma en el cielo, no físicamente, sino en conciencia, plantea este proyecto y realiza este proyecto. En el cielo realmente no hay edificios, realmente no hay hospitales, pero se puede vivir una experiencia en conciencia de en plenitud, plasmar anhelos que se nos han quedado ahí como de reminiscencia de nuestra estancia en el plano físico. Y esto explica este tipo de cosas que a veces en conexión con esos mundos sutiles nos llega como información. Ay, qué lindo todo, Emilio. Otra pregunta, los sueños. Cuando nosotros soñamos, a mí me ayudaron muchísimo soñar con mi hijo, me cambió mucho el duelo. Yo sueño mucho mis seres queridos que han muerto. Te quería preguntar, aquí te están diciendo, ¿cuál la gente que nunca sueña? Esa es una que me dicen, es que nunca he soñado a mi hijo y murió hace 3 años, por ejemplo, no o más. Otras personas dicen, yo soñé y mi mamá estaba enojada y me dijo, ya no me vuelvas a buscar, ya déjame en paz. Otros que mi hijo estaba volteado y estaba enojado y no me habló. ¿Qué significan los sueños para ti, Emilio? Bien, lo primero que tenemos que ser conscientes es que el gran protagonista de los sueños es la mente. Es la gran protagonista de los sueños. Y por tanto, soñamos muchas cosas que son simplemente creaciones y recreaciones mentales. Creo que de eso somos todos conscientes, ¿verdad? La cantidad de sueños que recordamos, hay muchos más que no nos acordamos, pero la cantidad de sueños que recordamos que son situaciones de nuestra vida cotidiana, pero como trastocada, ¿verdad? Como sacada de contexto, ¿no? Es la mente que está ahí creando y recreando. Cuando una persona en un sueño ve a su ser querido fallecido, enojado, enfadado, no sé qué, no sé cuánto, eso es tu mente, ya está, no tiene nada que ver con ninguna experiencia real, es simplemente creaciones de tu mente. Tú ahí tienes en tu mente esa idea, tienes ahí en tu mente esa idea del enojo, de no sé qué, y lo creas en tu mundo de los sueños, pero ahí no hay nada que tenga que ver realmente con el otro plano. Tenemos en este sentido que
ser muy conscientes del gran protagonismo que tiene lo mental y la mente en el mundo de los sueños. Y siempre que tenemos sueños de estas características, recapacitar y reflexionar porque se deben a creaciones y recreaciones de la mente. Eso significa que el mundo de los sueños no tiene alguna singularidad que nos permite una comunicación con esa otra habitación. Pues ciertamente, además del protagonismo inmenso que tiene la mente en el mundo de los sueños, también los sueños, sobre todo cuando son sueños más profundos, hay que tener en cuenta que cuando dormimos hay tres posibles niveles de sueño, dicho de una forma aproximada. Hay tres tipos de sueño. Nos dormimos y entramos en la fase A. Es un sueño superficial. Ojo, puede ser que desde que nos acostamos hasta que nos levantamos han pasado, pongamos por caso, 6 horas y todo el tiempo sea un sueño superficial, ¿eh? El estar más tiempo dormido no significa una mayor hondura en el nivel del sueño. Puede ser que todo el tiempo estemos en el modo sueño superficial. Eso sobre todo ocurre cuando estamos viviendo experiencias donde la mente está como muy agitada. En la fase de sueño suele ser una fase de sueño superficial. En esa fase de sueño superficial, que podemos llamar A para entendernos, el tipo de sueño está totalmente dirigido e impregnado por la mente. Puede ser que al estar dormido entremos en una fase más profunda de sueño. Podemos decir que es el sueño B. El sueño B es un espacio como intermedio entre el sueño superficial y el C. ¿El C qué es? El C es que nos dormimos, entramos en un sueño más profundo, la fase B, y entramos en un sueño todavía más profundo, que es la fase C. La fase C es el sueño verdaderamente profundo. Es donde la mente deja de estar haciendo de la suya, donde la mente deja de estar impregnando el mundo de los sueños. Es un tipo de sueño que está incluso estudiado en laboratorio. Fijaros, han hecho experiencias en laboratorio con nódulos que se colocan en la cabeza de las personas que se brindan a la experiencia para medir las ondas cerebrales de personas que están dormidas en esa fase C de sueño profundo y personas que no están dormidas, sino que están meditando. Personas que tienen mucha práctica de meditación y que están haciendo una meditación profunda. La sorpresa ha sido mayúscula cuando se ha comprobado que las ondas cerebrales que emitimos en sueño profundo son muy parecidas a las ondas cerebrales que se emiten cuando se está en un estado de profunda meditación. Podríamos decir, por tanto, que el mundo de los sueños, cuando bajamos del sueño superficial a sueño más profundo, entramos en un estado, entre comillas, cuasi meditativo. No somos conscientes, estamos dormidos, entre comillas, pero estamos entrando en una fase de sueño que tiene características, entre comillas, de estados meditativos. Es ahí, amigos y amigas, donde se producen los sueños lúcidos. Esos sueños en los que, de alguna manera, nos aportan, si nos acordamos de ellos, nos aportan como lucidez. Es el mundo de la intuición, el mundo de la inspiración. Es como si sacáramos un jugo, sacáramos un fruto del sueño que hemos tenido. Ese mundo de sueños lúcidos ligados a inspiración, intuición, premonición, son experiencias que solo se pueden vivir en sueños muy profundos, en sueños de este tipo REM, de ondas REM, que son estas ondas de meditación. Pues bien, cuando entramos en un sueño realmente profundo, esos sueños lúcidos y ese estado cuasi meditativo también es el escenario para que podamos tener conexiones lúcidas con el plano de luz. Podríamos decir que cuando estamos dormidos en esa profundidad, la conciencia de nuestro ser está como liberada del mundo físico. ¿Por qué? Porque físicamente estamos muy dormidos. Al estar muy dormidos nos liberamos, entre comillas, de lo físico
incluso lo emocional y lo mental pasan a un segundo plano y entonces nuestra conciencia, la conciencia de nuestro ser, se encuentra como liberada. Y en esa fase de sueño, con esa conciencia como liberada, es como si la cámara de la conciencia, como si fuera una cámara, que siempre tenemos dirigidas al plano físico, al estar en ese estadio de sueño, esa cámara puede girar, no tiene que estar tan pendiente del mundo físico, puede girar y al girar posibilita la conexión con ese plano que está al otro lado de la pared, con el plano que está más allá de este mundo físico. Y es ahí donde se producen encuentros reales, no los recreados y creados por la mente en una fase de sueño que no es profunda, no, sino conexiones reales con ese otro mundo. Eso también tiene que ver con lo que se llama el ámbito astral, el mundo astral, la capacidad que tenemos en los sueños profundos de abrir como una ventana en esa pared que nos permite una comunicación más directa con los desencarnados que están al otro lado de esa pared. Para mí hay una película que nos aporta muchos datos con relación a todo lo que estamos compartiendo. Hay muchas, ¿no? Pero en particular la que quiero sacar ahora a colación es El sexto sentido, una película emblemática protagonizada por Bruce Willis. Y Bruce Willis ha fallecido y él está en el proceso de tránsito. Si no habéis visto la película, os la estoy estropeando porque estoy dando el argumento, pero yo creo que esta película merece verse sobre todo cuando se conoce el argumento, porque no te das cuenta hasta el final de que el protagonista, que es Bruce Willis, desde el principio es un fallecido, que está en el proceso de tránsito. Y cuando termina el proceso de tránsito y va a ir al plano de luz, es prácticamente como termina la película. Bruce Willis, que ha fallecido, se despide de su esposa. ¿Cómo se despide Bruce Willis de su esposa? En el mundo de los sueños. Su esposa está dormida en un sueño profundo, en ese sueño lúcido, en esa fase REM a la que acabo de hacer referencia, y ahí él se despide de ella. Es una escena muy, muy hermosa que pone culminación a la película. Entonces, en definitiva, en el mundo de los sueños, efectivamente, se producen conexiones o se pueden producir conexiones con ese otro plano. No son conexiones en el sueño superficial, que ahí está la mente haciendo de la suya y que implica o conlleva que tengamos visiones como que están enfadados, enojados. Eso es el mundo de la mente haciendo de la suya. Y ojo, porque también a esas personas que dicen, yo no sueño con... Es que la mayoría de los sueños, un tanto por ciento altísimo, no se recuerda. Es un problema de nuestro mundo, de nuestra memoria, que los sueños, en su mayor parte, en su inmensa mayoría, no los recordamos. Con lo que cuando decimos que no tenemos recuerdos de sueño con nuestros seres queridos, pueden deberse a dos razones. Primero, que no lo hayas tenido. A lo mejor porque tu mundo de sueño no desciende, no es profundo. Todavía hay un ajetreo mental que dificulta sueños profundos y estás en una fase de sueño superficial donde este tipo de sueños no se tienen, ya está. Eso no significa que tu ser querido no esté vivo, que lo está. Esto no significa nada, simplemente que tú no vives ese tipo de sueños. Pero ojo, lo más probable es que sí lo vivas y no te acuerdas. Esto es lo más probable, que lo hayas vivido y no te acuerdes. A partir de ahí, yo os pediría que pusierais atención a vuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado muchas personas que me decían precisamente esto, que no recuerdan en sueño el haber tenido contacto con sus seres queridos, etcétera, etcétera. Pero hablando con estas personas, muchas de ellas me han dicho, bueno, aunque sí es cierto que un día me fui a la cama, me costó trabajo dormirme, estaba con el dolor de mi ser querido fallecido, y yo no sé qué pasó durante el sueño. No recuerdo nada de las horas que estuve dormido o dormida. Pero sí recuerdo que cuando me levanté, no sé por qué, me levanté más sereno. Me levanté con mayor sosiego. Me levanté con un estado de ánimo distinto.
¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que, aunque no te acuerdes, has tenido esa vivencia de conexión con tu ser querido en ese mundo de los sueños y esa conexión te ha aportado una paz, te ha aportado una serenidad, te ha aportado un sosiego que antes no tenías. Tú no sabes el por qué, no recuerdas que has tenido el sueño, pero eso es la realidad. Lo has tenido y lo más importante no es que lo recuerdes, lo más importante es lo que te ha aportado, porque te ha dado esa pizca de serenidad o de sosiego que tu alma necesita. Ay, qué bonito, Emilio, porque es cierto, yo lo he vivido eso en fechas especiales que de repente me despierto y a veces no lo sueño, pero siento eso que dices, esa paz, esa tranquilidad y es muy bonito. Quiero contarles una anécdota que yo tuve en el segundo aniversario de Rodrigo, o en el primero, no recuerdo bien, que esa noche yo pedí soñarlo y no lo soñé. Y en eso soñé en mi sueño, yo lo único que soñé fue una virgen que estaba con los brazos abiertos. Y al otro día en la tarde me dice una mamá del grupo, que es muy amiga mía de que ella perdió a su hijo también, que le dedicó un rosario a Rodrigo en la madrugada, ¿no? Ella se levantaba a las 5 de la mañana y ese día de su aniversario le dedicó un rosario. Y ella me oyó platicar en el Zoom que yo había soñado a la Virgen, entonces me dijo, yo ese día dediqué el rosario a Rodrigo. Sentí algo tan lindo porque a veces no sé a qué se debe esas conexiones, pero ahí estaba, ¿no? Esa paz que sentí que a lo mejor no era mi hijo, pero era alguien más que estaba pidiendo, bueno, por él, pues no sé, se me hizo súper lindo y les quiero agradecer también todas esas palabras que este aniversario me dieron para mi hijo, pues, ¿qué les puedo decir, no? Y bueno, todo el mundo aquí diciéndome que súper charla, que les has dado mucha paz, que es una belleza de plática. De verdad, Emilio, yo no sé qué tanto más tiempo tienes, porque ya son, bueno, llevamos casi hora y media. Dime tú cuánto tiempo más, si hay cuántas preguntas más, y porque Podemos aquí abordar por lo menos una pregunta más y deberíamos abordarla, Ana. una más. Ok, bueno, a ver, Y si vamos a... fuera la respuesta fuera corta, pues dos. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a vernos aquí con las preguntas. Muchas ya has contestado, aunque no te las he preguntado, pero muchas son eh, de lo mismo, ¿no? De que si se fue enojada, que si cómo se conectan. Aquí te están preguntando en un estado de purificación de las almas, bueno, que si podemos manera de ayudarlos en esa transición en el purgatorio o es todos deben de pasar por eso. Esa es una pregunta. Muy bien, pues esa creo que la podemos responder con una cierta rapidez, con lo que podemos después ir a otra. Perfecto. Hemos compartido que el denominado purgatorio es un tránsito, el estado de tránsito. Es como si desde la habitación de la vida en el plano físico a la habitación de la vida en el plano de luz hubiera un pasillo, un pasillo que une las dos habitaciones, ¿no? Eso es el tránsito. Y es en ese tránsito donde se produce esa disolución, esa purga de los elementos, de los componentes emocionales y mentales. Y la cuestión que se plantea es muy interesante. Cuando nuestro ser ha fallecido, ¿le podemos ayudar en el proceso de tránsito? Es decir, ¿podemos de alguna forma hacerle llegar algo nuestro para que ese paso por el vestíbulo, por el pasillo de una habitación a otra, sea más fluido? ¿Para que llegue cuanto antes, en definitiva, al plano de luz? ¿Podemos hacer desde aquí, podemos hacer algo? Pues sí, claro que lo podemos hacer, porque vuelvo a lo que compartíamos hace un rato. Los desencarnados, incluso en el plano de luz, están aquí, al lado. Máxime cuando todavía no están ni siquiera en el plano de luz. Es como si estuvieran yendo de una habitación a la otra. Y como decían, como dice muy bien este relato, ¿no?, que se le atribuye a Agustín de Hipona, vamos a hablar con ellos como siempre hemos hablado. No pongamos, no le cambiemos el nombre, ni cambiemos nuestro tono de voz, ni hagamos una solemnidad. Vamos a hablarle como siempre le hemos hablado. Y cuando están en el tránsito, cuando llevan unos pocos días fallecidos, unas pocas semanas fallecidos, vamos a dirigirnos a ellos. Y si nuestro deseo es que dirigirnos a ellos para que ese tránsito sea fluido, se desarrolle con rapidez, dicho aquí en nuestra terminología, si ese es nuestro deseo, ¿qué es lo que tenemos que decirle?
Pues siempre con amor, esto es clave, siempre con mucho amor, tenemos que decirle, sigue tu camino, no mires acá. En la habitación, perdón, en el pasillo que va hacia el plano de luz, que no miren hacia este plano físico. Este plano físico para ellos ya pasó, esta experiencia ya ha terminado, la llevan consigo álmicamente, pero la experiencia como tal ha concluido. La forma de comunicarse con ellos en el tránsito amorosamente es para decirle de corazón que sigan su camino. Fijaros porque nuestro coche, nuestro pequeño yo, a veces hace todo lo contrario. Lo estamos como reteniendo de alguna manera. Lo estamos como llamando aquí. También de esto tenemos que ser conscientes. A veces nuestro dolor y nuestro sufrimiento no ayudan a que este desencarnado, nuestro ser querido que ha desencarnado, haga un tránsito fluido, porque el tránsito fluido significa que deje de mirar aquí y avance hacia el plano de luz. Porque además, si lo que quiere de alguna manera es mantener una conexión con nosotros, desde donde se puede llevar de verdad, es desde el plano de luz. Una vez que ya lo emocional, lo mental, lo físico ha quedado atrás, ya está el ser y desde el plano de luz, el ser tiene la capacidad, como hemos compartido, de mantener esta conexión sutil, álmica, amorosa, pero también potente. Y eso se realiza en el plano de luz, no en el tránsito. Con lo que interesa a todos, al desencarnado y a nosotros, es que el tránsito sea fluido. Entonces, ni nos pongamos en posiciones extremas de dolor, de sufrimiento, que de alguna forma pueda afectarlo al desencarnado que va y que debe ir hacia el plano de luz, y que nuestra comunicación sea toda la contraria. Sigue tu camino, no mires hacia atrás, sigue tu camino. Mira, hay una frase, vuelvo a los textos cristianos, porque hay una frase potentísima, potentísima, entre ni más ni menos que Cristo, Cristo Jesús, y una de sus grandes discípulas. Hay quien piensa que su mayor discípulo, el más sabio, por decirlo de alguna manera, que fue María Magdalena. María Magdalena, discípula de Jesús, es tremendo, ¿no? Este engaño, ¿no? De que era una prostituta es tremendo. La iglesia es verdad que ya ha reconocido su error, lo reconoció hace unos cuantos lustros. Hoy María Magdalena ya es santa, está subida a los altares. Su festividad se celebra el 22 de julio y es además la patrona de la vida contemplativa, ni más ni menos. Pues bien, María Magdalena, discípula amada de Jesús, tiene una singularidad. En uno de los evangelios se nos dice que es la primera que ve a Cristo resucitar. Cristo ha terminado su pasión, ha muerto físicamente y al tercer día resucita. Y en uno de los evangelios, la primera persona que ve a Cristo resucitado es ni más ni menos que María Magdalena. Cuando María Magdalena reconoce a Cristo, se da cuenta que es Él y que ha resucitado. Qué es lo que ella intenta hacer? Lo que intentamos hacer nosotros con nuestros seres queridos, se va hacia Él para abrazarlo. Claro, Cristo está resucitado, pero su cuerpo físico ya no es un cuerpo físico, es un cuerpo de resurrección. No entramos en ello, es un cuerpo distinto, por así decirlo. Pero a María Magdalena le sale en su mundo emocional, le sale el abrazarlo. Y Cristo, que es amor, amor absoluto, completo. ¿Qué es lo que le dice a María Magdalena? Magdala, no me retengas. Magdala, no me retengas. El amor personificado, el amor más puro que es Cristo, a María Magdalena, comprendiendo perfectamente que se eche encima de él, él, sin embargo, le advierte, Magdala, no me retengas. Esto lo tenemos que tener nosotros muy presente. No retengamos a nuestros seres queridos, no los retengamos. Y claro que podemos ayudarle a todo lo contrario, no solamente a no retenerlo, sino a apoyarlo y hablándoles. Es tan simple como hablándoles. Y hablándoles para decirles, decen amor, sigue tu camino. Ahora tu sitio es la otra habitación. Sigue tu camino
Y una vez que llegue a tu camino, en nuestra conexión álmica, seguiremos en comunicación. Así que sí, Ana Elsa, es perfectamente posible con amor y hablándole de tú a tú, de tú a tú. Si queremos verbalizarlo, si queremos hacerlo mentalmente como cada uno quiera, esa comunicación es perfectamente posible. Y podemos ir a la última pregunta. Muy bien, Emilio, pues muchas gracias. Mira, esto también tiene que ver con lo que acabas de decir. Dice, afecto o no a la persona fallecida, las diferentes formas de manejar el duelo en las diferentes creencias, ¿no? Te preguntan. Y otra cosa que mucho me han dicho a mí de repente cuando hablamos de la muerte, de la vida después de la muerte, personas que dicen, yo no creo en la vida después de la muerte. ¿Qué mensaje les puedes dar a esas personas? Porque a mí yo siento que pues viven el duelo con muchísimo más dolor que cuando uno piensa que sí hay vida después de la muerte. ¿Qué podemos decir y si afectan realmente las creencias? Ciertamente, eh, esta frase que acabo de compartir, que la encontramos en los evangelios cristianos, es muy fuerte, ¿eh? Es muy potente. Tenemos que aplicarla a nosotros, ¿eh? No me retengas. Esa frase de Cristo a María Magdalena es fuerte. Eh, el, el amor no es retener. El tener un deseo de comunicación no es retener. Retener es cuando nuestro mundo emocional y mental está tan absolutamente destrozado, con tanto dolor, con tanto sufrimiento, que al desencarnado, al alma que ha desencarnado, que mantiene una conexión álmica con nosotros, es como si de alguna forma le estuviéramos poniendo difícil, ¿no? Lo que le corresponde, que es dejar esta habitación de la vida. Es como si aquí de alguna forma lo tuviéramos todavía atado y lo estuviéramos reteniendo de alguna manera. Esto nos debe llevar a el sentido común. El sentido común significa que es totalmente natural el dolor ante el fallecimiento de un ser querido, pero que tenemos que saber calibrar, tenemos que saber medir con sentido común ese dolor para no retener y que nuestro posicionamiento de amor sea incluso no solamente el no retenerlo, sino el llamarlo para que siga su camino hacia ese otro plano. Eso por un lado. Y en cuanto al otro, Ana Elsa, es una preciosa manera de terminar, porque además no solamente lo que voy a compartir creo que puede servir para las personas que no creen en la vida después de la muerte, sino que también vale para los que creemos que sí, pero contribuye a afianzar nuestra creencia. Mirad, hay quien dice, sí, tú dices que hay vida después de la muerte, pero ¿alguien ha venido a contarlo? La pregunta a estas personas se le puede volver al revés. Tú me pides a mí una prueba de que hay vida después de la muerte. ¿Y tú tienes prueba de que no hay vida después de la muerte? Si me pides a mí una prueba de que la hay, también deberías pedirte a ti una prueba de que no la hay. ¿Tú tienes una prueba de que no hay vida después de la muerte? Evidentemente, la respuesta va a ser negativa. No hay ninguna prueba de que no haya vida después de la muerte. Y dicho esto, yo sí estoy en condiciones de probarte que hay vida después de la muerte. Tú no me puedes probar que no hay vida después de la muerte. Yo sí te puedo probar que hay vida después de la muerte. Y cuando hablo de probar que hay vida después de la muerte, hago referencia, lo voy a decir con brevedad, a cinco cosas. A cinco cosas. Primero, repasemos la historia. ¿Habéis recapacitado de que todos los grandes hombres y mujeres de la historia de la humanidad, todos sin excepción, todos los grandes sabios y sabias sin excepción, me da igual que nos vayamos a Oriente, que nos vayamos a los filósofos griegos, que nos vayamos, yo qué sé, a Leonardo da Vinci, que nos vayamos a Albert Einstein en el siglo XX, todos, todos han estado convencidos de que hay vida después de la muerte? Esto es muy importante que lo recordemos. La historia de la humanidad está jalonada de grandes hombres y mujeres que consideramos pilares de nuestra civilización,
Y todos han estado convencidos de que hay vida después de la muerte. ¿Qué pasa? ¿Que tú eres más listo que todos ellos? ¿No será tu ego el que aquí está hablando? Para mí, esta reflexión es muy necesaria. Si todos los grandes sabios y sabias han hablado de la vida después de la muerte, ¿qué me pasa a mí como para que yo eso lo rechace? A ver si lo que está aquí jugando es mi ego, que yo soy aquí el más listo de la clase, el rey del mambo, y estoy refutando algo, no desde mi discernimiento, desde mi inteligencia, donde estas personas han descollado, sino desde mi ego. Igualmente, hay que tener en cuenta que entre esos grandes personajes están los grandes maestros espirituales. Claro, son maestros espirituales. ¿Cómo no van a hablar de la vida después de la muerte? Oye, pero es curioso. Y voy a la segunda cuestión. Que todas las tradiciones espirituales, todas, nos hablan de la vida después de la muerte. No hay ninguna que no lo haga. Y todas vienen además a contarnos cosas muy similares. Da igual que nos vayamos a la tradición espiritual oriental, americana, europea, las tradiciones que han ido apareciendo a lo largo de la historia, todas nos hablan de la vida después de la muerte y nos dicen cosas bastante similares. Da igual la época en la que ha aparecido esa tradición espiritual, da igual la cultura, da igual la geografía, da exactamente igual que nos vayamos a los toltecas, a los aborígenes australianos, a los dogos de África, a los zoroastrianos de Persia, a los taoístas que vienen de la mano de Lao Tse. Da igual, nos vayamos donde nos vayamos. Todas las tradiciones espirituales a lo largo de la historia de la humanidad nos hablan de la vida después de la muerte y en términos muy parecidos. ¿Esto es fruto de la casualidad? También creo que ahí nuestro ego tiene mucha presencia cuando dice que esto es fruto de la casualidad. No, esto no es fruto de la casualidad. Se debe precisamente a que están hablando de una gran realidad. Con lo que los grandes sabios y sabias coinciden en que hay vida después de la muerte. Los grandes maestros, instructores espirituales, Buda, Lao Tse, etcétera, etcétera, no digamos ya la figura excelsa de Cristo Jesús, nos hablan de la vida después de la muerte. Todas las tradiciones espirituales nos hablan de la vida después de la muerte. Y esas tradiciones espirituales, amigos y amigas, han dejado textos que nos dicen con precisión lo que sucede. Tenemos a nuestra disposición en los jeroglíficos del antiguo Egipto el libro egipcio de los muertos. Tenemos a nuestra disposición el libro del estado intermedio o bardo, que es el que se llama coloquialmente como el libro de los muertos en la tradición budista. A lo largo de la historia tenemos documentos, tenemos textos escritos que nos hablan, que nos describen con detalle lo que es el estado intermedio, que nos describen con detalle lo que es el plano de luz. Esto también es fruto de la casualidad. Tenemos documentos que están dándonos muchos detalles sobre todo esto. Pero podemos seguir por si todo esto no fuera suficiente. Y las experiencias cercanas a la muerte. La cantidad de personas es también modestamente mi caso, que hemos muerto, que clínicamente hemos fallecido y que como hemos fallecido hemos vivido las experiencias del tránsito. Hemos llegado incluso al famoso túnel de luz, que es la entrada a la habitación de la vida en el plano de luz. En mi caso fue hasta donde llegué, pero es que hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte que han llegado incluso al plano de luz y que también nos cuentan cosas del plano de luz. Y esto no solamente sucede ahora, aunque ahora es verdad que tenemos más información, sobre todo el hecho de que médicos y médicas, neurocirujanos, hayan tenido experiencias cercanas a la muerte y que la hayan compartido a través de vídeos y a través de libros, esto evidentemente ayuda mucho, porque no es lo mismo que yo, que soy economista, tenga una experiencia cercana a la muerte, que la tenga un neurólogo que además es capaz de diferenciar muy bien para explicarnos de que no es una alucinación, de que no son fantasías, sino que por esto, por esto, por esto y por esto son experiencias reales. Y recordar que las experiencias cercanas a la muerte han sucedido siempre.
siempre ha habido experiencias cercanas a la muerte. Y si esto cuesta más trabajo de entenderlo, hay un libro escrito hace 2500 años aproximadamente. Es un libro que tiene como título La República. Y ese libro recoge los diálogos entre Platón, que es el autor del libro, y su maestro, ni más ni menos que Sócrates. Es una joya, es un libro gordo, bastante gordito, donde se recogen unos diálogos esplendorosos entre Platón y su maestro Sócrates. Dos grandes figuras, dos grandes sabios, dos grandes almas. Pues bien, al final del libro, es fácil de localizar por eso, en las últimas páginas del libro, en ese diálogo entre Platón y Sócrates, hablan de una experiencia cercana a la muerte, que ocupa además un número significativo de páginas, la de un soldado armenio llamado muere en el campo de batalla. Y cuando ha terminado la batalla, los dos ejércitos se dan una tregua para poder recoger sus cadáveres. El ejército de el ejército armenio, recoge el cadáver de y se lo entrega a su familia para que haga el rito funerario. Y cuando están empezando el rito funerario, vuelve a la vida. Y en el diálogo entre Sócrates y Platón se nos cuenta con mucho detalle todo lo que este soldado cuenta de su experiencia cercana a la muerte. Una experiencia cercana a la muerte que lo llevó incluso al plano de luz. Y no solamente al plano de luz en los estadios que hemos hablado nosotros, el cielo, la sabiduría y el servicio, sino que esa experiencia cercana a la muerte a este desencarnado lo lleva incluso al momento del plano de luz en donde las almas se preparan para volver a encarnar. Y se nos habla con mucho detalle del momento en donde ya las almas han estado el tiempo que corresponde en el plano de luz y van a volver a encarnar. Esto lo tenemos escrito hace 2500 años y las experiencias cercanas a la muerte han existido siempre. Y hoy hay muchísimos textos, muchísimos libros, incluso de personas con una formación académica, como antes decía, de neurocirujanos, etcétera, como para ponernos de manifiesto, por favor. ¿Qué pasa? Que todos están mintiendo, todo esto es un gran engaño. No será tu ego precisamente el que te esté llevando a ti a una mentira y a un engaño. No será tu ego el que te está engañando. Y por fin, y termino, si todo lo que acabamos de compartir, los sabios y sabias, los maestros, las tradiciones espirituales, los documentos y textos que tenemos al respecto, las experiencias cercanas a la muerte, si todo esto no fuera suficiente, hay personas que tienen el don de ver a los desencarnados. Y no están mintiendo, es una realidad. Amigos y amigas, todos tenemos dones, capacidades innatas, facultades, cada uno las nuestras, y son muy distintos y muy variados. Y todas las capacidades, todos los dones y talentos son magníficos. Pero entre los dones y talentos hay personas que tienen el don de ver a los muertos. Es decir, de ver a los muertos porque están vivos, de ver a los desencarnados. Es una experiencia, es un don muy difícil de gestionar. Hablábamos antes de la película El sexto sentido. En El sexto sentido, el gran protagonista es Bruce Willis, que es un psiquiatra que ha muerto aunque no se ha dado cuenta que está muerto. Pero junto con él, el gran protagonista es un niño de 8 añitos. Creo recordar que se llama Malcolm. Y ese niño de 8 añitos tiene el don de ver a los muertos. Y la película pone en evidencia la dificultad de tener ese don. El niño lo pasa muy mal. Al niño se le hace muy difícil. Él ve a los desencarnados. Los desencarnados se dan cuenta que él los está viendo. Y él, como un niñito de 8 años, lo pasa muy mal. El final de la película, toda la relación que en la película han tenido Bruce Willis y el niño, se explica muy bien. Bruce Willis está muerto. Y la conexión con el niño se debe a que el niño tiene el don de ver muertos. Al final de la película todo se aclara. Y la película, cuando se sabe el final, merece mucho más verla todavía. Ese niño tiene la capacidad de ver a los desencarnados.
Y esta capacidad la tienen bastantes personas. Mi percepción, después de muchos años, yo llevo ya muchos años en el mundo de la conciencia, muy centrado en ello, mi percepción es que entre un 5 y un 10% de las personas tienen ese don. Es, por tanto, un porcentaje bastante elevado. Estamos hablando de mucha gente. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas de estas personas lo han, lo han metido en un cajón, a ese don lo meten en un cajón porque le da miedo, la gestión de ese don, como decía hace un momento, es difícil y terminan como metiéndolo en un cajón y teniéndole como olvidado. El don sigue estando ahí, pero lo tienen guardado en un cajón. Hay gente que han metido el don en el cajón por las influencias externas, por la familia, porque han dicho no sé qué, han dicho no sé cuánto, pero niño, tú estás loco, anda ya, no digas tonterías. Y hay un influjo social, un sistema de creencias que hace que esa persona meta el don o el talento de ver a los desencarnados en el cajón. Pero no obstante, hay hombres y mujeres, mucho más mujeres que hombres, que ese don no tienen y que lo mantienen activo. Mi experiencia también es que la inmensa mayoría de los hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que tienen este don y lo tienen activo, quieren permanecer en el anonimato. No tienen ningún deseo de ser conocidos ni reconocidos y solo se abren contigo cuando tienen confianza. Y se lo agradeceré siempre el que haya habido hombres y sobre todo mujeres que se han abierto conmigo hablando de este tipo de cosas y me dicen, pues Emilio, yo tengo este don, yo tengo esta capacidad. Y lo comparten y me dan detalles y me hablan de experiencias concretas, muy específicas, que además hay pruebas evidentes, porque a veces el desencarnado le ha dicho algo para que de alguna cosa con relación a esta vida física que le ha servido para constatar que no es ni mucho menos una alucinación, sino que es una gran realidad. Para mí, la existencia de personas que se quieren mantener en el anonimato, que no tienen ningún deseo de notoriedad, que no tienen ningún interés económico, que solo se abren cuando tienen una cierta confianza, personas auténticas, personas genuinas, buena gente en definitiva, que tienen esos dones de manera natural, porque cada uno tenemos los nuestros, las experiencias que estas personas viven, son ya el colofón, es como la guinda del pastel de todo lo que hemos compartido, para que reflexionemos que el que no cree que hay vida después de la muerte no tiene ni un solo argumento que darme sobre que no hay vida después de la muerte. Los que creemos que hay vida después de la muerte tenemos muchos argumentos a favor de la posibilidad y de la realidad de esta vida después de la muerte. Y muy brevemente, amigos y amigas, querida Ana Elsa, en este tramo final, pues lo he sintetizado, por decirlo de alguna forma, todas esas fuentes, como se dice en el mundo académico, ¿no? ¿Y cuáles son tus fuentes? Bueno, pues todas estas fuentes que tenemos y que se hablan claramente de la vida después de la muerte. Wow, pues qué mejor manera de cerrar con este gran mensaje, Emilio. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues sin duda eres una persona eh, que vienes a darnos ese gran mensaje y esa gran paz a todos nosotros que estamos con ese dolor. Tienes ese don y tú también has sido tocado desde arriba con ese propósito de vida porque de verdad nos ayudas muchísimo. Aquí te están agradeciendo enormemente en el chat toda la paz, todo el amor que sintieron, ese abrazo al alma que nos estás dando. Gracias, de verdad. Es una gran plática la que nos diste, con muchas, muchas respuestas hermosas y gracias por estar aquí. De verdad, no tengo más palabras de decir. Gracias a todos y pues ha sido una plática hermosísima. Te queremos Muchas, aquí siempre. Te queremos muchas, mucho y gracias por todo tu tiempo, porque eres una persona igual que nos ayudas sin ningún motivo económico. Quiero que sepan que Emilio también tiene talleres. Si les puedes hablar tantito de tus talleres, Emilio, porque yo he estado en ellos también con temas maravillosos. Y también tus libros están en Amazon. No sé si quieras recomendar algún libro para las personas que van empezando este camino del duelo, alguno en particular que tengas. bueno, simplemente el deciros que gestiono un blog que se llama El cielo en la tierra. En cualquier buscador, Google o el que sea, ponéis El cielo en la tierra y os va a salir el blog.
Y arriba del blog, debajo del título El cielo en la tierra, hay un link que pone agenda de actividades. Ahí tenéis todas las actividades que realizo anualmente. Y en cuanto a libros que tienen que ver con esto, lo hemos compartido ya, Ana Elsa, y no quiero eh, cansaros diciendo nuevamente temas con relación a mí, que no tengo mucho interés. El libro que tú citaste de vida más, el tránsito, vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte, que está editado por la editorial Sirio, y por Editorial Planeta, otro libro que tiene como título ¿Qué hay después de la muerte? Creo que son las dos obras de referencia que puedo compartir con vosotros. Pero sobre todo, con vosotros y con vosotras, lo que comparto también es mi agradecimiento. El agradecimiento es mutuo, el agradecimiento es compartido y nuestras almas están todas caminando por este plano humano, este plano que a veces se hace tan difícil, se hace tan duro de recorrer, pero desde el alma, cuando nos situamos en ella, cuando nos situamos en el ser, creo que tenemos las hechuras y las herramientas como para poder vivir esto como se merece y además en un contexto en donde cuando todo esto lo compartimos, pues nos estamos saliendo, ¿no? de esta sociedad absurda, ¿no? En la que estamos metidos, ¿no? Esta sociedad distópica que lo trascendente, lo sobrenatural, se quiere ignorar, ¿no? Se quiere expulsar, ¿no? Es una bendición el poder hablar de este tipo de cosas y de hacerlo como hemos hecho aquí en este encuentro. Así que muchas gracias de corazón. Gracias, gracias a ti, Emilio, y gracias a todos por estar aquí. De verdad, pues estuvieron muy atentos con unas preguntas muy interesantes y pues todo el amor para ti, Emilio. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos y un abrazo. Les agradezco mucho todo. Gracias, Emilio.